prepárate para enfrentar tus miedos más profundos. En este video te embarcarás en un viaje a través de 10 historias aterradoras, todas basadas en eventos reales. Cada una guarda un misterio siniestro, una presencia perturbadora o un acontecimiento tan inexplicable que desafiará tu comprensión de la realidad. ¿Tienes el valor suficiente para ver hasta el final? Desafíate a enfrentar estos relatos y descubre si puedes atravesar esta experiencia sin mirar atrás. La oscuridad esconde secretos que nunca imaginaste, y estas historias los revelarán. Historia 1. La sombra en la ventana. Marcos, un joven estudiante universitario, decidió pasar el fin de semana solo en la casa de su familia mientras sus padres estaban de viaje. Era una noche fría y estaba acurrucado en el sofá, envuelto en una manta, disfrutando de la tranquilidad de la casa. Todo parecía perfecto, hasta que algo llamó su atención desde el rincón de la habitación. En la ventana vio una sombra. Al principio Marcos pensó que podría ser solo un árbol balanceándose afuera, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. La sombra parecía humana. Su instinto le decía que no mirara, pero la curiosidad fue más fuerte. Lentamente giró la cabeza hacia la ventana, y allí estaba. La figura era clara ahora, alta e inmóvil, solo mirándolo desde afuera. Su corazón comenzó a acelerarse. ¿Podría alguien haberse perdido? Quizás un vecino, pero en el fondo, sabía que no era ninguna de estas opciones. Con el corazón en la garganta, decidió levantarse y acercarse a la ventana. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo pudiera colapsar en cualquier momento. Cuando finalmente se acercó lo suficiente para ver mejor, la figura se movió ligeramente, como si supiera que estaba siendo observada. Marcos intentó encender la luz exterior, pero la bombilla no respondió. Todo estaba oscuro, y sintió que algo estaba muy mal. De repente, la figura desapareció, como si hubiera sido succionada por la oscuridad, pero sabía que todavía estaba allí, en algún lugar. La casa, que antes era un refugio de seguridad, ahora parecía un laberinto de miedo e incertidumbre. Y entonces, mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder, un sonido agudo y largo vino del otro lado de la casa. Algo o alguien estaba dentro ahora. Marcos ya no estaba solo. Historia 2. El llamado del sótano. Clara, una joven escritora, decidió mudarse a una casa antigua en busca de inspiración y paz para escribir su nuevo libro. La casa siempre había sido tranquila. Demasiado tranquila, incluso. Nunca le gustó el sótano, ese espacio oscuro y húmedo que parecía guardar los secretos de antiguos residentes. Pero esa noche, algo cambió. Clara estaba en el piso de arriba, en su cama, tratando de distraerse con un libro cuando escuchó un sonido. Era un ruido bajo, casi imperceptible, pero hizo que sus oídos se agudizaran al instante. Sonaba como si algo estuviera rascando el suelo, proveniente del sótano. Tratando de convencerse de que era solo su imaginación, intentó volver a leer, pero el sonido persistió. Cada rasguño se hacía más fuerte, más cercano, como si algo estuviera tratando de escapar de abajo. El corazón de Clara comenzó a acelerarse, y se encontró atrapada entre la curiosidad y un miedo paralizante. Nadie más estaba en la casa. Y había algo ahí abajo, ella era la única que podría descubrirlo. Con un valor que ni siquiera sabía que tenía, Clara se levantó de la cama, tomó una linterna y bajó las escaleras. Cada escalón resonaba en la casa, amplificando la sensación de que no debería estar haciendo esto. La puerta del sótano estaba entreabierta, como si la hubieran dejado así a propósito. Clara empujó la puerta con cuidado, y el aire frío y húmedo se escapó, como un aliento de otra dimensión. Adentro la oscuridad era casi tangible. Iluminó las escaleras con la linterna y comenzó a descender, sintiendo el peso de cada paso. El sonido de los rasguños se detuvo, reemplazado por un silencio mortal. Cuando sus pies tocaron el suelo de concreto, el silencio se rompió con un sonido bajo y gutural, proveniente del fondo del sótano. La luz de la linterna reveló sombras danzando en las paredes. Clara intentó mantener la mano firme, pero el miedo estaba comenzando a apoderarse de ella. Y entonces lo vio. En el rincón más oscuro, algo se movió. Una forma indistinta, pero innegablemente viva, se arrastraba lentamente fuera de las sombras. Un escalofrío recorrió la columna de Clara al darse cuenta de que estaba siendo observada, no por un simple animal, sino por algo que nunca debería haber sido despertado. El rasguño comenzó de nuevo, solo que esta vez era más fuerte, más frenético. Venía hacia ella, y Clara se dio cuenta de que ya no había tiempo para correr.
Murió allí, uniéndose a los misterios del sótano. Sus vecinos la encontraron días después, atraídos por el olor putrefacto que emanaba de su casa. ¿Te atreverías a mudarte a este lugar? Historia 3. Rostros en la oscuridad. Hannah, una maestra que siempre había valorado su soledad y la paz de su hogar remoto, estaba a punto de tener una noche como ninguna otra. Estaba en la cama, sus ojos comenzaban a cerrarse mientras el sueño la envolvía lentamente. La oscuridad de la habitación era cómoda, familiar, hasta que algo rompió esa tranquilidad. En el silencio absoluto, Hannah escuchó un leve susurro, como si alguien se estuviera moviendo con cuidado para no ser notado. Sus ojos se abrieron ajustándose a la oscuridad, y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no estaba sola. En el rincón de la habitación, donde la luz de la luna no llegaba, algo estaba allí. Al principio parecía solo una sombra, pero entonces Hannah vio lo imposible. Rostros. Varios rostros flotaban en la oscuridad, sin cuerpos, solo rostros pálidos, con ojos vacíos que parecían estar observándola. No se movían, solo flotaban allí, en la esquina de la habitación, como si fueran parte de la misma oscuridad. Cada rostro tenía una expresión diferente: dolor, ira, desesperación. Pero todos compartían algo en común, todos estaban mirando a Hannah. Su cuerpo se congeló, el aire se volvió pesado y no pudo apartar la mirada. Los rostros parecían estar tirando de ella hacia ese rincón, como si intentaran atraerla a la oscuridad para unirse a ellos. El susurro se hizo más fuerte. Ahora era el sonido de algo acercándose lentamente. Hannah intentó moverse, pero el miedo la mantuvo pegada a la cama. Entonces, uno de los rostros comenzó a destacarse de los otros, moviéndose más cerca, cruzando la habitación hacia su cama. Sus ojos sin vida se fijaron en ella. Su boca se abrió como si fuera a gritar, pero no salió ningún sonido. Solo ese silencio aterrador, roto únicamente por el sonido de su propia respiración entrecortada. Cuando el rostro estaba a unos centímetros del suyo, Hannah sintió un frío insoportable, como si la misma muerte estuviera a su lado. De repente, todos los rostros comenzaron a acercarse, rodeando su cama, listos para llevarla al lugar de donde vinieron. Y entonces la luz de la habitación se encendió, como por un milagro, y los rostros desaparecieron, disolviéndose en el aire, dejando a Hannah en una habitación que ahora parecía tan vacía, pero al mismo tiempo tan llena de un terror que nunca olvidaría. La pregunta que resonó en la mente de Hannah durante días fue: ¿quién o qué encendió la luz? ¿Podrían estos rostros haber sido alimentados por el miedo? No querían lastimarla, solo querían perturbarla. Historia 4. La puerta cerrada con llave. Julia, una joven abogada, se estaba preparando para una noche tranquila, una de esas raras ocasiones en que la casa estaba completamente en silencio. Después de un largo día de trabajo, todo lo que quería era relajarse, tal vez ver una película o leer un libro. Fue entonces cuando notó algo extraño, una puerta en el pasillo que nunca había visto antes. Era imposible. Julia conocía la casa de arriba abajo, cada rincón y cada habitación. Pero allí estaba, una puerta de madera vieja con un pomo de metal oxidado al final del pasillo. Lo más extraño era que, por más que intentara recordar, esa puerta nunca había estado allí antes. Con el corazón acelerado, se acercó. El pomo parecía invitador, pero algo en su mente le advertía que no lo tocara. Ignorando el instinto, Julia giró el pomo. La puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Una mezcla de alivio y frustración la invadió, pero la curiosidad seguía carcomiendo su mente. Fue a buscar una llave, cualquier cosa que pudiera abrir esa puerta misteriosa. Después de unos minutos revolviendo cajones, encontró una llave vieja y oxidada, como si hubiera estado esperando por ella. Al regresar al pasillo, la puerta parecía más cercana, como si supiera que Julia estaba lista. Con la mano temblorosa, insertó la llave en la cerradura. Encajó perfectamente. Al girar la llave, un clic resonó en la casa, un sonido que parecía mucho más fuerte de lo que debería ser. Lentamente, empujó la puerta, revelando una habitación oscura y polvorienta que olía a moho y algo mucho más antiguo. Dentro había una sensación de opresión, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. En el centro de la habitación, una única mecedora estaba de espaldas a la pared. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la mecedora comenzó a moverse sola, como si alguien estuviera sentado allí. La puerta detrás de Julia se cerró de golpe, cerrándose nuevamente. El sonido resonó y la oscuridad pareció intensificarse. Intentó girar el pomo, pero no cedió.
La habitación parecía estar viva, las paredes pulsaban con una energía oscura. De repente, el silencio se rompió con un susurro, bajo e incomprensible. Provenía de la mecedora. El sonido parecía arrastrarse por el suelo, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito agudo que resonó en la sala. Y fue en ese momento que Julia se dio cuenta de que no estaba sola allí. Algo estaba en la habitación con ella, y no tenía intención de dejarla salir. Julia desapareció. Su familia y la policía buscaron durante años sin éxito. Finalmente, la familia decidió vender la casa y deshacerse de sus pertenencias. La casa fue comprada por una joven universitaria soltera que fue presentada a la verdadera historia oscura de Julia un viernes por la noche, el sexto día que estuvo en la casa. Durante un sueño, toda la verdad salió a la luz. Corrió hacia el teléfono, llamó a la policía y relató todo lo que había visto en su sueño. La policía tardó 15 minutos en llegar. Cuando lo hicieron, no encontraron a nadie. Tal vez fue castigada por revelar la verdad. Tal vez la puerta también apareció para ella. Historia 5. El susurro inesperado. Miguel, un joven empresario, siempre disfrutaba de la paz y la tranquilidad después de un largo día de trabajo. Esa noche todo parecía estar en orden en su casa. Estaba en la sala de estar, con el suave sonido de la televisión llenando la habitación, mientras sus ojos comenzaban a sentirse pesados por el cansancio. Todo parecía normal, hasta que el sonido de la televisión fue interrumpido por un silencio ensordecedor. Por un momento Miguel pensó que era solo una falla en la señal, pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de ese silencio absoluto, escuchó un susurro. Era tan bajo y tan cercano que casi sintió el aliento cálido en su oído. «Estoy aquí», dijo la voz con una calma aterradora. Su cuerpo se congeló. La sensación de que alguien estaba justo a su lado era inconfundible. Miguel miró a su alrededor, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, excepto por él y la televisión ahora en silencio. El susurro parecía venir del aire, o tal vez, de algo que no podía ver. Miguel trató de ignorarlo, convenciéndose de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Pero el susurro vino de nuevo. Esta vez más alto, más insistente. «Estoy aquí». La voz era clara, inconfundible, y ahora provenía de todas las direcciones al mismo tiempo. La sensación de pánico comenzó a subir. Su corazón latía más rápido mientras intentaba encontrar una explicación racional. Pero nada tenía sentido. Se levantó, mirando frenéticamente a su alrededor, tratando de descubrir de dónde venía la voz. Y entonces vio el reflejo en la televisión, una sombra que no era la suya, parada detrás de él. El pánico se transformó en terror puro. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, el susurro se transformó en un grito agudo, llenando la habitación con un sonido que parecía resonar dentro de su cabeza. «Estoy aquí». La sombra en el reflejo se acercó, y antes de que pudiera girarse, la luz de la habitación parpadeó y se apagó, sumiendo todo en una oscuridad total. Miguel se quedó allí, paralizado, sabiendo que lo que fuera, ahora estaba justo a su lado, invisible en la oscuridad. Fue entonces cuando sintió un toque frío en su hombro, seguido por un último susurro, más cercano que nunca. «Nunca estuviste solo». Y estas historias te están poniendo los pelos de punta. Imagina lo que más tenemos reservado para ti. No te lo pierdas. Suscríbete ahora y sigue sumergiéndote en lo desconocido. Historia 6. El sonido de pasos. Sofía, una joven arquitecta, siempre había sido una persona racional, que no se dejaba afectar por historias de fantasmas o eventos inexplicables. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Debería estar dormida, pero algo la mantenía despierta. La casa estaba sumida en una oscuridad tranquila, pero había una sensación de inquietud en el aire, algo que no lograba identificar. Mientras se daba vuelta en la cama, tratando de acomodarse, un sonido familiar y al mismo tiempo aterrador llegó a sus oídos. Pasos. Lentos, deliberados, los pasos resonaban en el pasillo. Al principio, Sofía pensó que lo estaba imaginando. Tal vez era solo la casa asentándose, pero a medida que los pasos continuaban, quedó claro que alguien o algo se estaba moviendo por la casa. El sonido era distinto. El crujido de las tablas del suelo delataba cada paso que se acercaba a su habitación. Contuvo la respiración, cada latido de su corazón sincronizado con el sonido de esos pasos, que ahora estaban tan cerca que parecía imposible que no hubiera alguien allí. Pero cuando miró la puerta, estaba cerrada, y todo estaba en silencio. La curiosidad, mezclada con el miedo, comenzó a apoderarse de ella.
Sofía sabía que estaba sola en la casa, pero el sonido de los pasos era inconfundible. ¿Quién estaría caminando por el pasillo a esa hora? O mejor aún, ¿qué? Se levantó de la cama con el corazón en la garganta, cada uno de sus pasos resonando en el silencio. Abrió la puerta lentamente, y el pasillo se reveló en una oscuridad casi palpable. Pero el sonido de los pasos te había detenido. El silencio que siguió era aún más perturbador que el sonido que lo precedió. Sofía dio unos pasos por el pasillo, tratando de convencerse de que estaba siendo irracional. Pero entonces, a mitad de camino, lo escuchó de nuevo. Esta vez, los pasos estaban detrás de ella, rápidos, apresurados, como si alguien estuviera corriendo para alcanzarla. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nada, solo el vacío. El sonido cesó nuevamente, pero la sensación de que alguien estaba allí, solo un paso detrás, era innegable. Sofía comenzó a caminar más rápido, tratando de regresar a su habitación, cuando los pasos comenzaron de nuevo, sincronizados con los suyos, pero mucho más pesados, más amenazantes. Cuando finalmente alcanzó su habitación, cerró la puerta detrás de ella, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. Pero al darse la vuelta, lo escuchó. Los pasos ahora estaban dentro de la habitación. Lentamente se acercaban a la cama, como si supieran exactamente dónde estaba, como si estuvieran esperando el momento adecuado para finalmente aparecer. Un niño y una niña aparecieron, riéndose del miedo de Sofía. Estaban jugando un juego cruel y brutal con ella. Sofía, abrumada por el miedo, comenzó a rezar, que solo hizo que los niños se rieran aún más. Luego, como si se hubieran cansado del juego, salieron corriendo en busca de una nueva víctima. Sofía se quedó allí, en pánico, sin comprender lo que acababa de suceder. Historia 7. El mensaje oculto. Laura, una joven periodista, decidió pasar el fin de semana en una vieja casa que había heredado de sus abuelos. Siempre había sentido curiosidad por el lugar, pero nunca había tenido la oportunidad de explorarlo. Esa noche, mientras revisaba algunas habitaciones antiguas, decidió limpiar una pequeña sala en el piso superior que rara vez se usaba, llena de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Algo en esa sala siempre la hacía sentir incómoda, pero nunca pudo entender por qué. Mientras buscaba entre las cajas, en busca de cosas para tirar, encontró un viejo diario escondido bajo una pila de papeles amarillentos por el tiempo. La cubierta de cuero estaba desgastada, y las páginas eran frágiles, pero algo llamó su atención. El diario estaba escrito a mano, con una caligrafía elegante, pero en algunas partes las letras parecían temblar, como si la persona que escribía hubiera sido dominada por el miedo. Laura comenzó a hojear el diario. Las primeras páginas describían el día a día de alguien que había vivido en esa casa hace mucho tiempo. Pero a medida que avanzaba, la narrativa cambiaba. El autor comenzó a relatar cosas extrañas que ocurrían por la noche, sonidos inexplicables, objetos que se movían solos y la creciente sensación de ser observado. Entonces, Laura encontró algo que hizo que su sangre se helara. En medio de una de las páginas, un mensaje había sido garabateado apresuradamente, como si el autor hubiera tenido poco tiempo para escribirlo. No abras la puerta. Laura se detuvo, confundida. ¿Qué puerta? De repente recordó la pequeña puerta al fondo de la sala, la que nunca le había prestado mucha atención. Una puerta que parecía no llevar a ninguna parte, tal vez solo a un pequeño armario o depósito. Pero ahora, con este mensaje grabado en su mente, la curiosidad comenzó a carcomerla. Se acercó a la puerta. La vieja madera crujía bajo sus pies. El pomo se sentía frío al tacto y por un momento dudó, recordando las palabras del diario. Pero la tentación era demasiado grande. Laura giró el pomo y abrió la puerta. Detrás de ella había una escalera estrecha que descendía a la oscuridad. Un olor a moho, mezclado con algo podrido, se elevó, llenando el aire. Contra todo sentido común, Laura descendió las escaleras. La madera crujía bajo sus pies, cada paso más pesado que el anterior. Al fondo de las escaleras había una pequeña habitación con paredes de piedra, y en medio del suelo había un círculo dibujado, rodeado de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro del círculo algo estaba enterrado bajo el suelo. Laura se acercó, notando que una de las piedras estaba suelta. Con esfuerzo, la levantó. Debajo de la piedra había un pequeño espejo con un marco antiguo y gastado. Pero el reflejo que mostraba no era el de Laura. En su lugar, vio el rostro de una persona aterrorizada.
y no se parecía a nadie que ella conociera. Y entonces la persona en el espejo abrió la boca, como si estuviera a punto de gritar. Antes de pensar en qué hacer, decidió correr. Subió las escaleras deprisa y cerró la puerta con llave. Con el corazón acelerado, tomó trozos de papel que encontró y comenzó a escribir palabras confusas, temblorosas y a dibujar símbolos desconocidos. Laura fue encontrada días después incapaz de hablar. Solo escribía y dibujaba cosas que nadie entendía. Fue internada en un hospital psiquiátrico, y en la noche de su muerte, 6 meses después, en un momento de lucidez, Laura escribió todo lo que había sucedido ese día, y, con su propia sangre, escribió en la pared de su habitación. No abras la puerta, como si quisiera enfatizar la advertencia. ¿Irías en contra de tu intuición y abrirías la puerta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Historia 8. El vecino misterioso. Eduardo, un joven publicista, siempre había encontrado extraño el hecho de que nunca hubiera conocido a su vecino de al lado. La casa estaba justo al lado de la suya, pero el vecino nunca salía, nunca se involucraba en conversaciones con nadie del vecindario. A veces, Eduardo se preguntaba si realmente vivía alguien allí. Era una de esas casas antiguas, con ventanas pequeñas cubiertas por cortinas pesadas que nunca parecían moverse. Entonces, una noche, mientras cerraba las ventanas antes de irse a dormir, algo llamó su atención. La ventana del vecino estaba abierta. Por primera vez, pudo ver el interior de la casa. La tenue luz que venía del interior parecía proyectar sombras que se movían de manera extraña. Pero lo que realmente hizo que Eduardo se detuviera fue el sonido. Una melodía baja, tocada en un piano, repitiendo la misma secuencia de notas una y otra vez, como un disco rayado. Eduardo intentó ignorarlo, pero la melodía comenzó a infiltrarse en su mente, perturbadora en su repetición. Era como si cada nota estuviera siendo tocada con una precisión obsesiva, cargada de una profunda tristeza. Algo en esa música lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Esa noche el sueño fue difícil de alcanzar. La melodía parecía resonar por toda la casa, incluso cuando las ventanas estaban cerradas. Se giró en la cama, tratando de apartar el sonido de su mente, pero persistía, como si se estuviera tocando dentro de su cabeza. En medio de la noche, Eduardo se despertó con un sobresalto. El sonido del piano era más fuerte, más cercano, y entonces se dio cuenta de que no estaba soñando. La música era realmente más fuerte, como si se estuviera tocando dentro de su casa. Con el corazón acelerado, se levantó y siguió el sonido. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo estuviera tratando de impedir que llegara a la fuente de esa melodía perturbadora. Cuando finalmente llegó a la sala de estar, el sonido se detuvo abruptamente. El silencio era ensordecedor. Eduardo miró a su alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces notó algo en la ventana. Un rostro. No era un rostro común, era el de su vecino, pálido y con los ojos hundidos, observándolo con una expresión que mezclaba tristeza con algo mucho más oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, se alejó rápidamente, desapareciendo en la oscuridad de la casa de al lado. Al día siguiente, la curiosidad lo venció. Eduardo decidió ir a la casa del vecino. Quería respuestas, quería entender lo que estaba pasando. Golpeó la puerta varias veces, pero nadie respondió. Fue entonces cuando la puerta se abrió sola, revelando el interior de la casa. El olor a moho y polvo lo golpeó, pero lo que realmente llamó su atención fue el piano en el centro de la sala, cubierto por una fina capa de polvo. Las teclas estaban sucias, como si no hubieran sido tocadas en décadas. Junto al piano había una foto enmarcada. Tu vecino, más joven, al lado de una mujer, ambos sonriendo con una tristeza en los ojos que Eduardo no había notado antes. Y entonces Eduardo se dio cuenta. La casa estaba completamente vacía. Nadie había vivido allí en años. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la melodía comenzó de nuevo, ahora más fuerte, más insistente, y esta vez supo que no se detendría. Historia 9. El rostro en la TV. Carmen, una joven diseñadora, siempre había disfrutado de relajarse por la noche viendo una buena película antes de dormir. Era una de sus rutinas favoritas, especialmente después de un día ocupado en el trabajo. Esa noche no fue diferente. Se sentó en el sofá con el control remoto en la mano, pasando por los canales, sin encontrar nada que realmente llamara su atención. La casa estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la televisión llenando la habitación. Finalmente se detuvo en un canal que mostraba una película antigua.
algo en blanco y negro. No era exactamente lo que estaba buscando, pero había algo hipnótico en esas imágenes granuladas y en la banda sonora inquietante. A medida que avanzaba la película, Carmen notó que la imagen en la pantalla comenzaba a fallar, interferencias ocasionales y un ruido crepitante irritante. Entonces, de la nada, la pantalla se volvió completamente negra. Por un momento pensó que la televisión se había roto, pero antes de que pudiera levantarse para apagarla, la imagen volvió. Sin embargo, esta vez no era la película lo que se estaba transmitiendo. En la pantalla había un rostro que no debería estar allí. Parecía una persona real, pero algo estaba mal. El rostro era pálido, con los ojos hundidos y sin vida, mirando directamente a Carmen. No parpadeaba, no se movía. Solo la observaba, como si la estuviera estudiando a través de la pantalla. Su corazón comenzó a acelerarse. Intentó cambiar de canal, pero el control remoto no respondía. Ni siquiera el botón de encendido funcionaba. El rostro permanecía en la pantalla, inmóvil, mientras la sensación de ser observada se intensificaba. Entonces, el rostro comenzó a susurrar. Al principio, era solo un murmullo, incomprensible. Pero gradualmente, las palabras comenzaron a formarse, aunque aún distorsionadas por el crepitar de la televisión. «Puedo verte», susurraba la voz, fría y baja, cortando el silencio de la habitación. Carmen intentó levantarse, pero era como si sus pies estuvieran pegados al suelo. La voz continuaba, ahora más fuerte, repitiendo la misma frase, mientras el rostro en la pantalla parecía acercarse hasta que los ojos negros ocupaban casi toda la pantalla. «Estoy aquí, dentro». Fue en ese momento que la luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejando solo el brillo de la televisión para iluminar el espacio. El rostro en la pantalla sonrió, una sonrisa que no era humana, sino algo mucho más siniestro. Y entonces, la pantalla volvió a quedar negra. Carmen suspiró aliviada por un breve momento, pensando que todo había terminado. Pero cuando la televisión se encendió sola, el rostro ya no estaba allí. En su lugar había algo peor, una imagen de su sala de estar, vista desde un ángulo que solo podría ser capturado desde dentro de la casa. Y entonces, la imagen en la televisión comenzó a moverse, lentamente hacia Carmen, revelando algo que estaba parado detrás del sofá, cada vez más cerca. Carmen se despertó a la mañana siguiente sin saber si había sido real o un sueño. Nunca más encendió la televisión, y en su mente resonaba sin cesar la frase, «Puedo verte». Historia 10. La presencia que nunca se fue. Felipe, un joven ingeniero, siempre había sido escéptico respecto a las historias de fantasmas y eventos sobrenaturales. Para él, todo tenía una explicación lógica. Cuando se mudó a su nueva casa, escuchó algunos rumores de los vecinos sobre la historia del lugar, pero nunca les prestó atención. Era solo una casa antigua, con una arquitectura interesante, nada más. Sin embargo, desde que se mudó, algo en la casa no parecía estar bien. Había una sensación constante de que nunca estaba realmente solo. Al principio, Felipe pensó que era solo nerviosismo por estar en un lugar nuevo, pero con el tiempo, quedó claro que había algo más. Todas las noches, cuando las luces se apagaban y el silencio se apoderaba, Felipe sentía una presencia, algo que no podía ver, pero sabía que estaba allí, observándolo. Al principio eran pequeñas señales, un frío repentino que recorría el pasillo, el sonido de pasos leves en el piso de arriba cuando sabía que estaba solo, y sombras que parecían moverse en el rincón de su ojo. Pero una noche, todo cambió. Felipe estaba en la cama, a punto de quedarse dormido, cuando sintió que el colchón se hundía a su lado, como si alguien se hubiera acostado junto a él. Su cuerpo se congeló, su corazón comenzó a acelerarse, y una sensación de pavor se apoderó de él. No se atrevió a moverse, apenas respiraba, intentando por unos segundos encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. Pero entonces algo tocó su brazo, un toque frío como el de una mano helada que se deslizó lentamente por su piel. Todo su cuerpo se estremeció, y abrió los ojos, solo para ver nada. La habitación estaba vacía, pero la sensación de que alguien estaba allí a su lado era abrumadora. Felipe se levantó rápidamente, encendiendo todas las luces de la casa, tratando de ahuyentar la oscuridad y el miedo que lo envolvía. Pero la presencia, esa sensación de ser observado, solo se hizo más fuerte. La casa parecía viva, cada pared, cada sombra, pulsaba con una energía que no podía explicar. Esa noche, Felipe decidió salir de la casa. No quería pasar un minuto más allí, pero cuando intentó abrir la puerta principal, no se movió.
Estaba cerrada con llave, como si la propia casa no quisiera que se fuera. Desesperado, corrió hacia las ventanas, pero también estaban selladas, como si algo invisible las mantuviera cerradas. Entonces lo oyó, una respiración baja y profunda, proveniente de todos lados, como si toda la casa estuviera respirando, viva, atrapándolo dentro. La presencia, la que había sentido desde el principio, estaba allí, más fuerte que nunca. Felipe se dio cuenta con un horror paralizante. Nunca se había ido. Siempre había estado allí, esperando. Y ahora, él era parte de ella. La historia de Felipe fue contada innumerables veces por sus vecinos más antiguos, hasta que años después, la casa fue puesta a la venta nuevamente. ¿Comprarías esta casa? Si sobreviviste a estas historias y aún estás aquí, es porque el miedo te fascina, al igual que a todos nosotros. Esto es solo el comienzo. Si buscas más relatos oscuros, momentos que te harán mirar por encima del hombro por la noche, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal y únete a nosotros para explorar los misterios y horrores que se esconden en las sombras. Aquí, cada nueva historia es una invitación a lo desconocido. Prepárate para enfrentar tus miedos, porque el próximo capítulo podría ser el más perturbador de todos.